Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Fernando Valleza y seguimos con las transmisiones en vivo de Same Life. Como cada semana les traemos un tema o un punto importante o una entrevista que les pueda resultar de utilidad, que les guste y que pueda ser incluso divertido. El día de hoy no traemos una entrevista o no traemos un tema para hablar con ustedes. Lo que sí traemos es la recomendación de un libro. La recomendación de un libro que en lo particular a mí en forma personal me gusta mucho y es un libro que tanto a la licenciada como a mí, como a todos SAME, siempre recomendamos que lo lean porque se nos hace un libro muy interesante, ¿sí? Voy a entrar en detalles de la recomendación de este libro. Va a ser un pequeño resumen y análisis de cosas que podemos rescatar de este libro. El objetivo no es que ya no se compren el libro, al contrario, espero que este pequeño video les dé curiosidad para conseguirlo y leerlo completo, porque es como les repito y no me voy a cansar de repetirlo, es un libro muy bueno y la autora tiene, vamos, ciertas particularidades que nos dan un punto de vista muy interesante acerca de la maternidad, de la crianza y el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es el libro? ¿Dónde está mi tribu? ¿Cómo se ve? Aquí está. Este es el libro, se llama ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista. ¿Sí? Este libro nosotros lo conseguimos en Gandhi, no recuerdo el precio, no está muy caro, pero acabo de revisar y lo pueden encontrar en Amazon en formato ebook, y creo que cuesta como 129 pesos, 130, o sea que no está muy costoso, lo pueden leer en su computadora o en el celular y bueno, recomendable 100%. ¿Quién es la autora? La autora es Carolina del Olmo. Brevemente hablar un poco de ella. Ella no es psicóloga, no es médico, no es especialista como otros libros que hemos revisado. Ella es licenciada en filosofía y ha publicado diversos ensayos en sociología de la maternidad y la crianza. Imagínense esta combinación tan curiosa de sociología, política, incluso antropología, crianza, maternidad. Actualmente la autora es, bueno, si me ven que leo es porque tengo mi acordeón aquí enfrente, actualmente es directora de publicaciones en el Círculo de Bellas Artes y de la revista Minerva. Es un libro muy fácil de leer, muy interesante, nuevamente, muy ameno, la lectura se hace muy amena, la autora utiliza en parte sus propias experiencias, en parte experiencias de personas cercanas a ella para explicar su punto de vista. Si bien difiero de algunos puntos de vista, como veremos más adelante, su visión nos da una perspectiva muy amplia de lo que es la maternidad el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo empieza el libro? El libro empieza con un pequeño texto que se los voy a leer literal. Para educar a un niño hace falta una tribu entera. Este es un proverbio africano y hoy en día nos preguntamos, ¿dónde está mi tribu? Este libro, su nombre lo indica, es encontrar esa tribu que nos ayude a una buena crianza de los niños, las futuras personas de la sociedad. La introducción de este libro es muy curiosa porque parte desde dos puntos de vista de cómo se orienta la crianza en el mundo moderno, ¿sí? La autora menciona dos visiones distintas que se contraponen entre sí y que a menudo ponen en aprietos a los papás, ¿sí? La primera visión es un modelo centrado hacia los padres. Más adelante voy a explicar a qué se refiere con este modelo centrado en los padres. Básicamente es que el niño se debe de acotar a las necesidades del adulto. El niño se tiene que acostumbrar a mí. Este es un modelo de crianza muy desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, por qué no decirlo, en el mundo occidental, donde el hijo funciona como una especie de accesorio para los papás, como algo que se tiene que acoplar horarios para el sueño, para la escuela, etcétera, etcétera. Saludos a Lisa.
desde Puerto Rico, qué bueno que nos siguen desde allá. El otro modelo tiene que ver con un modelo centrado en el niño, en donde al contrario del modelo centrado en los padres, el modelo centrado en los niños es que el niño es el importante de la casa y de la familia. Y todo el mundo se tiene que abocar al niño. Se ve el niño como alguien muy demandante que necesita mucha atención, y lo es realmente, pero este modelo implica que todos se tienen que acotar al niño. Nosotros tenemos que acoplarnos a él, nuestros horarios se tienen que acoplar a él. Cualquiera de estos dos modelos, en sus extremos, suele no funcionar. ¿Sí? Suele no funcionar porque tanto uno como otro tiene sus propias necesidades. El niño tiene sus propias necesidades, los papás tienen sus propias necesidades, la madre en particular tiene sus propias necesidades. Y casarse con un modelo tan estricto a veces no son tan funcionales en el mundo moderno en el que estamos. ¿Cuál es el modelo ideal? No existe. ¿Sí? Y más adelante lo vamos a aclarar. No hay un libro específico que nos indique cuál es lo correcto o incorrecto. Incluso mucho tiene que ver con el modelo y la época en la que estamos. No es lo mismo vivir ahorita en el 2018 que estar en los 40s o 70s o 90s. Y eso también va cambiando la forma en que se favorece la crianza o se dificulta la crianza. Comienza la autora con un pequeño recuento de su propia maternidad, y ella se preguntaba a dónde debe de ir una mujer después del parto. Están los extremos de una sociedad totalmente individualista en donde la mujer debe ocuparse por sí sola de la crianza, salvo la ayuda o poca ayuda que pueda realizar el esposo, en donde ella solamente se centre en el cuidado absoluto del niño, versus, o al contrario, de ciertas mujeres que se van a buscar ayuda. Aquí en México, por ejemplo, es muy común que una temporada o los primeros meses se vaya la mamá de la mamá a ir a vivir con ellos, o bien toda la familia se vaya a mudar con la familia materna. Y realmente, como su nombre lo indica, o como lo indicaba este proverbio africano, para criar a un niño se necesitan muchas manos, se necesitan muchas personas. Una persona no es que no pueda hacerlo, es que su tarea su tarea de maternaje se va a dificultar mucho. Por eso la opción es, mientras más personas estén participando, mejor. Es como de alguna forma el mensaje de todo este libro. El libro se divide en 4 partes. Criar sin red, y es uno de ellos. Cuando el enemigo está dentro, que habla un poco del trabajo y la vida actual. El papel de los expertos en la crianza, que de alguna forma hace una crítica a toda la serie de expertos que están ocurriendo. El papel de la naturaleza en la crianza. Estas son las 4 partes en las que se divide el libro. Me gustaría repasar brevemente estas 5 partes. Yo creo que son muy rescatables cada una. Y le repito, no es para que no lean el libro, al contrario, es para que les entre inquietud y vayan a conseguirlo, porque es un muy buen libro. ¿Cómo puedes criar a un hijo sin una red de apoyo? Menciona que tener un hijo es bastante agotador. Acostumbrarse a vivir con alguien que te necesita tanto es difícil, ¿sí? No tiene por qué ser fácil, aunque lo quieras mucho. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros vemos con las mamás que acuden a SAME. Por más que sean excelentes madres y tengan un amor totalmente desinteresado por sus hijos, no lo hace más fácil. No hace más fácil el hecho de tener que abocarse y cuidar a alguien que necesita una atención total y completa las 24 horas del día. Y esto, al final de cuentas, esto es lo que es la maternidad. Alguien que necesita a otro y que necesita esa disponibilidad las 24 horas del día. Ocurre aquí una situación en donde el mundo moderno ya no
ha cambiado en las últimas décadas. Desde finales de los 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres tuvieron que acudir al mercado laboral. Es un cambio, si bien fue un gran triunfo para las mujeres, ocasionó muchos cambios. En el libro trata algunos temas que no pueden ser considerados feministas, que tienen que ver con igualdad, que tienen que ver con el cambio cultural que estamos viviendo y que empezó con eso, que empezó con que las mujeres ya no iban a estar en la casa. Sí, eso se acabó, eso ya no va a ocurrir de nuevo. Y ya sea porque no desean hacerlo, ¿sí? Porque ven que ellas también pueden formar una profesión, si así lo desean, porque es necesario, porque un solo sueldo ya no alcanza y tienen que estar los dos trabajando para cumplir las necesidades básicas, que es algo que nosotros vemos con algunas mamás que están multiestresadas, porque por más que ellas quisieran quedarse en la casa, no pueden, por los gastos, por las necesidades, porque el esposo gana muy poco, porque son madres solteras, etcétera, y implica que tienen que estar en el ambiente laboral. Y entramos con la situación de los permisos de maternidad. Muchos de los libros que nosotros revisamos, muchos de los textos, de los artículos, la recomendación es que una mamá pase con su hijo en forma muy estrecha el mayor tiempo posible. Es una situación que no es posible actualmente cuando te dan 4 o 6 semanas de permiso de maternidad y se acabó. Se espera que tú, independientemente tengas un hijo o no, regreses a tu puesto. Ni hablar de los permisos de paternidad para el padre, en donde a lo sumo te dan unos 3 días y ya, ¿sí? Tienes que regresar como si nada pasara, no importa las desveladas, no importa si el niño está enfermo, si tu esposa necesita atención. Así están las reglas actuales y mientras no cambien, vamos a continuar con esta situación desde hace mucho tiempo. Algo que implica tiene que ver con la forma en que se constituye el hogar o la casa donde vivimos, que es el siguiente subtema, que es la invención del hogar. Durante la mayor parte de la humanidad, y la humanidad moderna, que tendrá unos 10.000 años a lo mucho, y es mucho tiempo, el ser humano tiene que 1.000.000 de años aquí en el planeta Tierra. La mayor parte de nuestra existencia como seres humanos estuvimos en la casa. ¿Sí? El hogar fue la base de la vida social como la entendemos, y en torno al hogar giraba toda nuestra vida. Nuestros antepasados no muy lejanos, abuelos, bisabuelos, nuestros padres incluso, su vida era en torno al hogar, no se alejaban más que unos cuantos kilómetros de su casa. Eran rara la gente que se mudaba de ciudad o de país, o incluso que viajaban. Eso ya no ocurre actualmente. Incluso la movilidad que tenemos en el día de hoy nunca se ha visto. Podemos estar mañana en otro país o mudarnos de una ciudad si nuestro trabajo lo requiere. Anteriormente eso no era tan frecuente. Otra forma, y eso es lo que ha cambiado nuestra forma de vivir el hogar. Otra de las formas es cómo vivimos en el hogar. Anteriormente la casa formaba parte de un barrio, formaba parte o de un pequeño pueblo o de una ciudad, formaba parte de un barrio en donde todos se conocían, y eso implicaba cierta relación con los vecinos, cierta formación de vínculos con los otros, no solo con la familia, sino con las hermanas de los demás, sino con los primos de los otros. Alguien siempre tenía la respuesta y podía estar a tu disposición, o si tú pedías la ayuda. Y actualmente los barrios ya han cambiado, las casas ya no tienen esa apertura, y los hogares se han convertido en pequeños castillos amurallados en donde solamente está la familia. Yo lo vivo, por ejemplo, en mi colonia, donde sí conozco a mis vecinos, pero conozco a muy pocos vecinos. No hay esa interacción que ocurría, por ejemplo, cuando yo era pequeño, y en la cuadra donde nací, a pesar que era una avenida, salíamos todos, y las mamás salían y platicaban en la esquina, y nosotros como niños jugábamos en medio de la calle.
Sigue ocurriendo, claro que sí, que no lo podemos negar, pero con menor frecuencia o con menor vinculación que como lo teníamos antes. Esto, querramos o no, ha disminuido nuestra tribu. La tribu de la mamá se ha ido achicando cada vez más. No es una crítica, definitivamente no es una crítica a la liberación femenina y a la búsqueda de trabajo para nada, pero no podemos negar que esto ha cambiado mucho la dinámica de la familia como tal, incluso cómo son conformadas las familias. Actualmente hay más personas solteras, hay más personas que tardan mucho tiempo en casarse, hay familias divorciadas que se vuelven a encontrar, el incremento en divorcios es increíble. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, la tasa de divorcios es muy alta, tienes más probabilidades de divorciarte que de seguir casada a los 5 años. Otras nuevas subculturas, por ejemplo, estaba estudiando los de los dinks, son familias, son parejas que no desean tener hijos, simplemente eligen no tener hijos y dedicarse a sus profesiones. Y al final es una elección válida, pero que tiene que ver con el contexto social y que tiene que ver con el mundo en el que vivimos actualmente. Y tenemos que ser también muy honestos en que los bebés no encajan también en el desarrollo en el desarrollo profesional de cada uno, ¿sí? No es raro, por ejemplo, que los directores o directivos de las empresas sean hombres, no porque las mujeres tengan menos capacidad, sino porque son los que están ahí, los que tienen disponibilidad. Incluso no debe de ocurrir, pero en algunas empresas no contratan mujeres para ese tipo de puestos. Asumen que los bebés les van a pedir atención, les van a pedir que no estén presentes o que su pensamiento esté en casa, cuando a veces no es así. Me menciona Lisa Román que incluso hay sentimientos de culpa para las mamás que trabajan. Y eso tiene que ver también con este modelo enfocado en los bebés, en donde se nos hace sentir o se nos hace creer que nunca es suficiente, ¿sí? Que nunca es suficiente ser un profesional, que nunca es suficiente el dinero que llevamos a casa, que nunca es suficiente el papel de rol que tenemos como padres. Y claro que no es suficiente. O sea, si la tesis original de este libro es que necesitamos a muchas personas para criar a otras personas, es evidente que una sola persona no va a poder cumplir con todo, y no porque sea incapaz, sino por cómo estamos conformados los seres humanos en base a su desarrollo y su crianza. Habla un tema muy importante que me quisiera detener, que a mí cuando yo lo leí, aquí está, lo marqué, 2015, en abril del 2015 yo lo leí la primera vez, lo he leído otras veces. Un apartado que me pareció sumamente importante, que ella lo menciona como el tema se llama la crisis de los cuidados, ¿sí? Y realmente vivimos en una crisis de personas cuidadoras. Vivimos en una sociedad en la que cuidar a los otros es una tarea que no se toma en cuenta, que se menosprecia, que resulta más difícil de acudir. Y no solamente cuidadores de bebés o cuidadores de nuestros hijos o de los niños, sino personas que cuidan en general, personas que se hagan cargo. Y esto va desde las personas que están enfermas, desde los adultos mayores, desde las personas con una discapacidad, en donde el papel de cuidador no se le da la importancia que necesitan, ¿sí? En nuestra sociedad actual, occidental, capitalista o lo que quieras, parece que solamente puede ser la impresión que ocurra, que una persona que es productiva, que da dinero, que pueda generar un recurso, es la que vale. Y otra persona que no pueda producir tanto recurso o no tenga esa disponibilidad para
para generar dinero, pueda valer un poco menos como persona. Nadie lo dice, nadie es honesto o honesto, pero así se vive, ¿sí? ¿A quién se dirigen las políticas? Al hombre maduro, socialmente responsable que paga sus impuestos. Se toma menos en cuenta otros sectores de la sociedad, por ejemplo, las personas que cuidan a esas personas. Las mujeres cuidadoras, las madres, fueron grandemente descuidadas por nuestra historia. Apenas el siglo pasado empezaron a votar. Imagínense de lo atrasados que estamos en esos sentidos. Actualmente hay muchas personas que creen que la mujer tiene que estar encerrada en la casa y que no tiene que trabajar y que tiene que entregarse a la familia como si ella no fuera otra persona. No se trata de que la mujer se convierta en algo egoísta o que los padres se hagan egoístas y busquen su desarrollo profesional, porque vemos que no funciona tampoco. ¿Sí? El hecho de que el bebé o que el niño se adapte a nuestra vida no funciona para ninguno. El niño necesita su propio tiempo. Yo necesito mi tiempo como padre. Y es cierto que es muy desgastante. Cuidar a un niño no debe ser un sacrificio, o sea, no podemos sacrificar nuestra existencia y nuestra vida por cuidarlos. Sin embargo, tampoco tiene que ser placentero. Y esto es uno de los puntos que me parecen muy importantes, porque se nos ha vendido la idea que la maternidad es algo muy bonito y que la crianza tiene que ser perfecto, incluso con la lactancia, que tiene que ser perfecta, porque así es lo mejor. Y claro que es lo mejor, pero a veces es difícil, ¿sí? A veces es difícil y las mamás no lo cuentan. Yo no pensé que no iba a dormir varios días, o no pensé que mi niño iba a llorar tanto. A mí me habían platicado otra cosa de los bebés que son bonitos y fáciles, pero a veces también hay que cambiar los pañales, a veces también hay que desvelarse mucho, a veces hay que dejar de salir al cine o a fiestas. No es un sacrificio, pero tenemos que reconocer que es difícil, ¿sí? Por eso es importante poder reivindicar el cuidado, ponerle un énfasis a la importancia que requiere el cuidado de otro ser humano. Y mientras nosotros no le podamos dar la importancia y el peso que requiere a un cuidador, no vamos a avanzar mucho en nuestra sociedad. En algunos años, unas pocas décadas, el grueso de la población van a ser adultos mayores. Si no hay nadie quien cuide, y si no se le da el peso importante, nos vamos a meter en grandes problemas. No podemos simplemente aislar a esas personas o encerrarlos en asilos, o los niños no podemos tenerlos en guarderías las 24 horas para nosotros poder seguir trabajando, que es el principal issue, el principal problema con la crianza en la actualidad. Otro tema tiene que ver con el papel de los expertos, y eso nos consta a nosotros. Hay una proliferación de expertos. Hay muchos expertos. Basta hacer una búsqueda básica en Google para buscar recomendaciones y hay de todo tipo. Hay psiquiatras como yo, psicólogos, hay educadores, hay personas enfocadas, mamás que tratan de explicar su experiencia y tratan de dar una consejería. Y el problema con los expertos es que no hay una recomendación directa y que sea real, ya que hay muchas recomendaciones diversas, hay muchas recomendaciones contradictorias, y hasta la fecha no hay alguien que nos diga esto es lo ideal. Algo importante que tiene que ver es que cambia con el contexto social en el que estamos. En los años 40, un ejemplo muy básico, en los años 40, en la época de la posguerra, se consideraba que los niños que estaban enfermos eran porque no eran bien cuidados por sus mamás.
y que tenían que ser retirados. Y los niños enfermos se internaban solos en hospitales de niños, donde había muchos niños solos, porque eso era lo que se creía que funcionaba en ese momento. Incluso especialistas, médicos, pediatras, era lo que recomendaban. No funcionó. Los niños se enfermaban, los niños no sanaban, los niños morían por esa, no por la enfermedad, sino por la falta de cuidados y de amor materno. Hubo un vuelco y es algo que ha estado oscilando a través de las últimas décadas, desde estas visiones enfocadas en los papás, enfocadas a los niños, y oscila. A veces se le da mayor énfasis a los papás, a veces se le da mayor énfasis a los hijos. Algo que menciona la autora es que el papel del experto le quita autoridad a la tribu, que la tribu sería la mamá, las abuelas, las hermanas, las tías. Es como decirles que toda esa experiencia acumulada a través de los años no funciona y solamente mi opinión como experto funciona. ¿Sí? ¿Qué sucede a veces si nos vamos al otro extremo? Que las recomendaciones de esas abuelas, esas tías, están basadas en algo que alguien les dijo, no a su propia experiencia personal o a su experiencia histórica, sino a la experiencia que vieron en un programa de tele o que les recomendó alguien, ¿sí? Se ha perdido esa tribu donde estábamos rodeados y alguien siempre sabía qué hacer. Hay un autor que nosotros seguimos mucho, Niels Bohrmann, ¿dónde lo tengo anotado? Se me perdió. Bueno, aquí estaba. Es un autor que habla mucho de la importancia que ha visto él. Es el autor de las recomendaciones de los primeros 1000 minutos de vida, en donde menciona que el niño tiene que estar totalmente pegado al cuerpo de la mamá el mayor tiempo posible. Y funciona, y claro que funciona. En las salas de cuidados intensivos, la sobrevida de niños que están pegados a su mamá funciona. En una investigación que él había hecho en tribus africanas que tenían un estilo de vida tradicional, parece que siempre habían vivido desde la misma forma, se encontraba que los niños no lloraban, o los niños no tenían cólicos, o los niños no tenían tantos problemas como los niños occidentales, pero porque estaban pegados con alguien. Pero resulta que no solamente era su mamá, siempre había brazos para cargar a esos niños, brazos de las tías, de las hermanas mayores, de las abuelas, que siempre el niño estaba alzado, nunca estaba en el suelo el niño, por eso no lloraban, por eso no pasaban hambre, porque siempre había alguien a su total disposición. Una de las quejas de esta autora es que posturas como esta, que son reales y que son muy buenas y que son muy recomendables, no se puede sostener en el mundo actual en donde vivimos, en donde la mamá tiene que trabajar 8 horas más 3 de transporte, más su desarrollo y sus estudios. Es insostenible. ¿Qué es lo que se recomienda en este texto? Básicamente, darle un enfoque a los cuidados, ¿sí? Replantear el modelo capitalista occidental que tenemos, en donde lo más importante, desgraciadamente, no es ganar dinero, sino estar bien y estar felices. Y para estar felices a veces no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la disponibilidad y el contacto y el formar vínculos. No va a cambiar, nuestra situación social no va a cambiar en los próximos años. Es un sistema que está totalmente, en el que estamos totalmente inversos. Algo que nosotros recomendamos en SAME, y viendo las necesidades en donde están todos ocupados, puede parecer ilusiones de nosotros, pero es favorecer el emprendimiento de la familia, para que tengan un poco más control y disposición de su tiempo y dónde enfocarse. ¿Sí? Puede ser algo difícil de imaginar, pero si
las mamás lograran emprender junto con sus esposos y junto con sus familias, podría tener un poco más de disponibilidad para cuidarse todos juntos, no solamente a los niños, sino cuidarnos mutuamente. Esto va en contra de los modelos en donde tenemos que estar trabajando 40 horas a la semana y luego llevarnos trabajo a la casa y con sueldos bajos que no nos ayudan, vamos, y que tenemos que tener a veces 2 o 3 trabajos. Lleva tiempo para cambiar. Para finalizar, quisiera recalcar que criar a un niño no es fácil, que necesitamos tribus y tenemos que buscar nuestras tribus, tenemos que buscar y tenemos que relacionarnos con más gente, tenemos que reencontrarnos con nuestra familia, con los abuelos, no para que los abuelos tomen nuestro papel y sean los papás, sino para que ayuden con su experiencia de abuelos. Tenemos que buscar amigos y tenemos que buscar familia que ya hayan vivido por lo que nosotros vamos a vivir, para que nos transmitan esa experiencia o simplemente que estén disponibles. Tenemos finalmente que replantearnos el papel de cuidador, darle la importancia que merecen nuestras sociedades, porque tenemos que ser honestos. Si alguien no nos hubiera cuidado bien, no estaremos aquí. Las personas necesitamos cuidadores y necesitamos a alguien que nos cuide. Y necesitamos una mamá, y necesitamos muchas mamás, y necesitamos muchos brazos. Bueno, esto es todo. Es un breve resumen, obviamente hay mucho de qué hablar de este libro. Se los vuelvo a mostrar. ¿Dónde está mi tribu? En Amazon por 130 pesos, está muy bien. Le pueden sacar mucho jugo. En Gandhi, en las librerías de aquí no he visto si está todavía, pero debe de estar. Replanteemos lo que queremos como maternidad, replanteemos el papel de los padres y los cuidadores y nos podrá ir bien como sociedad. Si la familia se salva, la sociedad se salva. Muchas gracias por su paciencia, espero que les haya servido este video. Si les gustó o si quieren alguna recomendación de un libro o quieren que hagamos algo similar o alguna entrevista en particular, pues estamos a su disposición, nos pueden mandar un mensaje. Nos comenta Liz Barrón que solo está la versión online. Pues yo a veces leo en mi celular, así que es una opción más barata. Pero bueno. La próxima semana, el próximo jueves, tendremos otra cápsula de Same en vivo, no me acuerdo. Es un streaming en video con la licenciada o alguna entrevista interesante. Estén al pendientes y espero verlos por aquí pronto. Hasta luego.